bajo la lluvia, con frío, y su último volante se detuvo en una esquina y miró a ver si veía a alguien a quien darle el volante, pero las calles estaban totalmente desiertas. Entonces él se viró a la primera casa que vio, caminó hasta la puerta del frente, tocó el timbre varias veces y esperó, pero nadie salió. Finalmente el niño se volteó para irse, pero algo lo detuvo. El niño se volteó nuevamente hacia la puerta y comenzó a tocar el timbre y a golpear la puerta fuertemente con los nudillos. Él seguía esperando, algo lo aguantaba ahí frente a la puerta. Tocó nuevamente el timbre y esta vez la puerta se abrió suavemente. Salió una señora con una mirada muy triste y suavemente preguntó: ¿qué puedo hacer por ti, hijo? Con unos ojos radiantes y una sonrisa que le cortaba las palabras, el niño dijo: señora, lo siento si la molesté, pero solo quiero decirle que Dios realmente la ama. Y vine para darle mi último volante, que habla sobre Dios y su gran amor. El niño le dio el volante y se fue. Ella solo dijo: gracias, hijo, y que Dios te bendiga. El siguiente domingo por la mañana, el pastor estaba en el púlpito y cuando comenzó el servicio preguntó: ¿alguien tiene un testimonio o algo que quiera compartir? Suavemente, en la fila de atrás de la iglesia, una señora se puso de pie y cuando empezó a hablar, una mirada radiante y gloriosa brotaba de sus ojos. Nadie en esta iglesia me conoce. Nunca había estado aquí, incluso todavía el domingo pasado no era cristiana. Mi esposo murió hace un tiempo atrás, dejándome totalmente sola en este mundo. El domingo pasado fue un día particularmente frío y lluvioso y también lo fue en mi corazón. Ese día llegué al final del camino, ya que no tenía una esperanza alguna ni ganas de vivir. Entonces tomé una silla, una soga, subí hasta el ático de mi casa, amarré y aseguré bien en un extremo la soga a las vigas del techo y entonces me subí a la silla y puse el otro extremo en la soga alrededor de mi cuello. Parada en la silla, tan sola y con el corazón destrozado, estaba a punto de tirarme cuando de repente escuché el sonido fuerte del timbre de la puerta. Entonces pensé: esperaré un minuto y quien quiera que sea se irá. Yo esperé y esperé, pero el timbre de la puerta cada vez era más insistente. Y luego la persona comenzó a golpear la puerta con fuerza. Entonces pregunté: ¿quién podrá ser? Jamás nadie toca mi puerta ni vienen a verme. Solté la soga de mi cuello y fue hasta la puerta mientras el timbre seguía sonando cada vez con mayor insistencia. Cuando abrí la puerta no podía creer lo que veía en mis ojos. Frente a mi puerta estaba el más radiante y angelical niño que jamás había visto. Su sonrisa nunca la podré describir. Las palabras que salieron de su boca hicieron que mi corazón, muerto hace tanto tiempo, volviera a la vida. Y cuando dijo con voz de querubín: señora, solo quiero decirle que Dios realmente la ama. Cuando el pequeño ángel desapareció entre el frío y la lluvia, cerré mi puerta y leí cada palabra del volante. Entonces fui al ático para quitar la silla y la soga, ya no las necesitaría más. Como la dirección de la iglesia estaba en la parte de atrás del volante, yo vine personalmente a decirle gracias a ese pequeño ángel de Dios que llegó justo a tiempo y de hecho a rescatar mi vida. Todos lloraban en la iglesia. El pastor bajó del púlpito hasta la primera banca del frente y donde estaba sentado el pequeño ángel, tomó a su hijo en sus brazos y lloró incontrolablemente. Probablemente la iglesia nunca volvió a tener un momento más glorioso. Quizá esta historia sea real o no, la verdad que no lo sé, pero me partió el corazón cuando lo leí porque evidentemente yo hubiera sido ese papá que no dejaba salir al nene el día de lluvia, ¿no? Y si bien es una historia que puede no ser cierta, es una historia que muestra claramente la diferencia entre involucrarse y acomodarse. Y así se llama el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es, el llamado es: involucrate. Entonces me puse a buscar un poquito. A mí me gusta mucho investigar qué es involucrarse. El diccionario no define la palabra involucrarse, pero sí define la palabra involucrar. Y dice el diccionario de la Real Academia Española que involucrar significa complicar a alguien en un asunto, comprometiéndolo en él. Es decir, que cuando nos involucramos en algo, en primer lugar nos complicamos y en segundo lugar nos comprometemos. Es decir, que si decidimos involucrarnos en alguna tarea, vamos a estar complicados y vamos a tener que comprometernos.
De hecho, de eso se trata el mensaje de hoy. Entiendo que el tiempo que estamos viviendo como iglesia nos pide a gritos que nos involucremos. Y dado que permanentemente cantamos y decimos y predicamos que queremos ser como Jesús, qué mejor entonces de mirar el ejemplo de Jesús. Jesús se involucró. Vamos a hacer una serie de pasajes. Ustedes no lo tienen en el boletín porque se hacía muy largo para escribir todo, así que lo pueden seguir en la pantalla. El primer pasaje queda en Lucas 17, del 11 al 19, y dice así: En su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él, y levantando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra, se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo: ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Y al samaritano le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Este punto se llama involucrarse sin esperar recibir nada a cambio. Permanentemente siento que nos han insertado el chip del intercambio. El intercambio es cambiar una cosa por otra, dar a cambio de algo. Existe intercambio en el mundo desde el momento en que las personas decidieron vivir en sociedad, desde el día en que un aldeano decidió cultivar papas y el otro se fue a pescar, y entonces al final del día uno le daba papas al otro y el otro le daba pescado, y ambos satisfacían sus necesidades. Hasta el día en que el que iba a pescar decidió fabricar un barco y mandar a un par de vecinos a que pesquen para él, mientras él negociaba los pescados que los otros iban a traer. En ese momento nació el gen de lo que hoy conocemos como capitalismo. Alguien que tiene una herramienta y hace que otros trabajen con esas herramientas para él. Y ese sistema, llevado al extremo, es el sistema en el que hoy vivimos. A pesar de que la Biblia dice de que somos extranjeros y que no somos de este mundo, vivimos en este mundo y entonces somos parte de ese sistema capitalista. Ese mismo sistema capitalista que se nos ha metido adentro de la iglesia. Y entonces, inconscientemente y permanentemente, cada cosa que hacemos, la hacemos a cambio de algo. Y siento a veces, me pregunto, si no somos algo mezquinos al armar nuestras actividades, al armar nuestras reuniones. Permanentemente pensamos cómo hacer actividades atractivas, cosas que sirvan para que la gente sea alcanzada por el poder de Dios, sea sanada, sea ministrada, pero en el fondo lo que queremos es que la gente esté acá adentro. En el fondo lo que queremos es hacer nuestro proselitismo religioso y dar a conocer a la gente lo que nosotros creemos. Y entonces deseamos que la gente esté con nosotros, acá adentro. Y me pregunto muchas veces si no somos un poco diferente a la actitud que Jesús tuvo en este pasaje. Fíjense ustedes que dice que Jesús vio a estos enfermos, pero los vio de lejos. O sea, en esta época la lepra era una enfermedad muy complicada. No era fácil para un leproso vivir en sociedad, de hecho, generalmente estaban aislados. Entonces entiendo que estas personas no se acercaron a Jesús, sino que de lejos le pidieron ayuda. Dice el pasaje en el versículo 12 que los leprosos se le acercaron, se quedaron a cierta distancia de él y levantando la voz le gritaron: Maestro, ten compasión de nosotros. Es decir, le gritaron desde el lugar donde estaban porque no se podían acercar. Y Jesús, lo primero que hace es, Jesús era
un muy buen político en su época y entonces no quiso romper los códigos. Y lo primero que hizo Jesús fue mandarlos a que hablen con los capos de la iglesia de ese momento, que eran los sacerdotes. ¿Está bien? O sea, a Jesús no le correspondía ocuparse de esa gente. No era su tarea, no era lo que Jesús tenía agendado y planificado ese día, atender a esa gente. Jesús iba pasando y le gritan. Y entonces lo primero que hace Jesús es mandarlo, no, conmigo no, tenés que ir a hablar allá con los sacerdotes. Los tipos se van, pero dice que en el camino Jesús igual los sanó. Casi como que Jesús los sana, puse yo ahí, de onda. O sea, no les correspondía, pero bueno, ya que está, los sanó, nada menos. Y dice el pasaje que uno de esos se volvió y se puso a los pies del Señor, se tiró de cabeza para agradecerle. O casualidad, ese único que volvió era el único que no era cristiano. En esa época había una disputa muy importante entre los judíos y los samaritanos. Los judíos sabían quién era Jesús y los samaritanos eran como el enemigo, ¿no? Sin embargo, ese samaritano fue el único que volvió a darle las gracias al Señor. Es decir, el acto que el Señor hizo ese día fue el mejor acto evangelístico que se puede hacer. Jesús se involucró, a pesar de que no le correspondía, y la única persona que no lo conocía vino a sus pies ese día a darle gloria al Señor por el milagro que había recibido. Muchas veces nosotros siento que estamos esperando a ver cómo la gente va a reaccionar para después hacer nuestra parte. Y Jesús hizo todo lo contrario. A pesar de la ingratitud, el Señor de onda hizo lo que tenía que hacer. Y evidentemente se involucró sin pedir nada a cambio. No dice el pasaje que Jesús les oró, no dice el pasaje que Jesús les pidió una ofrenda de pacto para ser sanos, no dice el pasaje que Jesús dio una palabra profética sobre la vida de ellos, no dice el pasaje que Jesús les dijo, como en otros casos, vayan y hagan tal cosa y van a ser sanos. Simplemente los dejó ir y los sanó. Y a raíz de eso, a raíz de que Jesús se involucró donde no le correspondía sin pedir nada a cambio, esas personas primero fueron sanas y después dice que este samaritano fue salvo. Primero se involucró el Señor en la necesidad de las personas y los sanó. Y después fue salvo el samaritano. Muy bien, pasamos al punto número 2. El segundo punto se llama involucrarse a pesar del qué dirán. Dice Lucas 19, del 1 al 9. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía porque era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar: ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, te lo devolveré. Le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham. Ya que este también es hijo de Abraham, perdón. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este tipo Zaqueo era para la época el petizo más corrupto que había en todo Jericó. Y lo primero que hace, Jesús llega a Jericó. Jericó vendría a ser uno de los centros económicos y comerciales más importantes de la época. Y llega Jesús a ese lugar y lo primero que hace es ir a parar a la casa del tipo. Voy a cambiar el micrófono. Hola, ahí estoy mejor.
Bueno, lo primero que hace Jesús es ir a parar a la casa del tipo más corrupto que había en la ciudad, ¿no? Y entonces, evidentemente, los medios de ese día, de esa época, explotan con la noticia. También viene el tipo más santo, más reconocido, el profeta más importante de la época, teóricamente con ciertos valores, cierta moral, cierta ética. ¿Y a dónde va a parar? A la casa del tipo más corrupto, más odiado, más turbio que había en la ciudad. Dice el boletín ahí, Fariseos News, el diario de esa época, titula al otro día, Jesús involucrado en la causa por las coimas de Zaqueo. Zaqueo era el tipo que estaba involucrado en todas las causas por corrupción que figuraban en los tribunales federales de Jericó. No había otro tipo más corrupto que él. ¿Dónde fue a parar Jesús? A la casa de ese tipo, ¿no? Seguramente había en Jericó un montón de gente que guardaba los mandamientos, que vivía en santidad, que seguía las enseñanzas de Jesús, que trabajaba por los pobres. Jesús no le dio ni la hora. ¿A dónde fue a parar? A la casa de Zaqueo. Obviamente, esto provocó cierto escozor en la gente de la época. ¿Está bien? Sin embargo, el Señor Jesús se involucró con Zaqueo a pesar de la fama de Zaqueo, porque a Jesús no le importaba tanto el qué dirán, sino que le importaba el corazón de Zaqueo. Y Jesús miraba lo que iba a pasar una vez que Zaqueo fuera transformado por el poder de Dios. Ahora, ¿qué pasaría en nuestra época si de repente Jesús viniera y se involucrara con el tipo más corrupto que nosotros conocemos hoy? Supongamos, puse yo, ¿quién sería la persona más corrupta de nuestra época o de nuestros días hoy en Argentina? Se me ocurren un montón de nombres, no empiecen así porque no terminamos más. Pero supongamos un caso, que es el que más suena hoy. Ustedes saben que se lo acusa al vicepresidente de la Nación de haber hecho tráfico de influencias para que una empresa llamada Sicone compre una imprenta que es la que imprime los billetes en nuestro país, ¿no? Y obviamente hizo esa movida a cambio de dinero, o sea, está involucradísimo en una causa de corrupción muy importante. Muy bien, ¿qué pasaría si hoy viniera Jesús a Buenos Aires? ¿Qué esperaríamos? ¿A dónde esperaríamos que vaya Jesús? Y supongo que los pastores de Buenos Aires se pelearían a capa y espada para ver qué templo visita el Señor, ¿no? Capaz que termina poniéndose de acuerdo ahora que estamos trabajando por la unidad y harían una reunión en el Luna Park. El tema sería quién se para en el escenario atrás después, ¿no? De Jesús cuando Jesús esté predicando, no importa. Pero resulta que Jesús llega y lo deja todos pagando, porque ¿a dónde se va a parar? A la casa de Amado Vudú. Y entonces esta sería la tapa de la revista Paparazzi al otro día. Dice el título, Jesucristo Superstar, la fiesta exclusiva en la casa del vicepresidente en Puerto Madero, en la que el conocido líder religioso se dejó fotografiar con el funcionario y todo su entorno. Glamour VIP y religión. Imágenes exclusivas de nuestro corresponsal. Esta sería la revista amarilla, digamos, de Rial, ¿no? Y el diario Clarín, la siguiente, diría, quedó probado el vínculo de Jesús con la causa ex Sicone. El fiscal aportó nuevas pruebas que involucran al profeta. El líder religioso admitió su amistad con el vicepresidente en medio de una lujosa cena de negocios en Puerto Madero. ¿Está bien? Este sería el panorama en nuestros días si Jesús hiciera hoy lo que hizo en ese momento con Zaqueo. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción? Yo supongo que varios de nosotros nos sentiríamos decepcionados, ¿no? Toda la iglesia de Argentina esperando a Jesús en el Luna Park, o en River, porque acá no entramos en el Luna Park, ¿no? Y Jesús nos deja todos pagando, resulta que sacan un mensaje ahí de la galera a alguno de los pastores que estaba y se pone a predicar para atender a la gente, y Jesús mientras de juerga con Amado Vudú en Puerto Madero, y el otro día están en todos los diarios, ¿no? Bueno, evidentemente Jesús no tenía demasiado en cuenta estas cosas, porque evidentemente el propósito del ministerio de Jesús era otro. Y entonces esto a mí me hace preguntarme cuál es nuestro propósito. ¿Y qué haríamos nosotros? ¿Y nos involucraríamos nosotros
con un corrupto? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Iríamos a la casa del corrupto a que nos fotografíen y digan, fulano está con tal? Evidentemente eso a Jesús demasiado no le importó, porque a Jesús le importaba más el corazón de la persona y la transformación que venía atrás. ¿Está bien? Entonces el punto es involucrarse a pesar del qué dirán. Tenemos por delante, no quería esta mañana hacer un mensaje de propaganda de queremos estar, porque no es la idea. La idea es que hoy nos vayamos con más preguntas que respuestas, y si eso es así, se habrá cumplido finalmente el propósito del mensaje. Pero estamos iniciando un trabajo que venimos planeando desde hace mucho tiempo con gente que convive con el virus del VIH. De hecho, pronto viene otra vez la gente, paso el chivo ya que estoy, de Roca en Vida a visitarnos, y esperamos poder de acá a fin de año afianzar este trabajo, pero es evidente que con esta gente vamos a tener que hacer lo que hizo Jesús. Quizá muchas personas de la comunidad homosexual se nos peguen a raíz de este trabajo. Y evidentemente vamos a tener que andar con ellos de acá para allá. Ahora, ¿qué haríamos en un caso semejante? Seguramente Jesús no tendría ningún problema de ir a dormir a la casa de cualquiera de estas personas. Nosotros tenemos un montón de cuestiones por saltar antes. Y evidentemente a eso el Señor nos está llamando también, a mirar el corazón más que la fama de las personas. Muy bien. Pasamos al punto número 3. El punto número 3 dice, involucrarse aunque eso implique romper estructuras. Este pasaje está en Marcos 2, del 1 al 11. Y dice así. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por quién habla así este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Muy bien, acá el que se involucró en realidad no fue Jesús, sino los amigos del paralítico. Evidentemente no había manera de llegar a Jesús ese día. Estaban en un lugar que podríamos decir que es como este quizá, o quizá muchísimo más chico, la verdad, no sabemos. Pero lo propio era que había tanta gente que era imposible cargar un tipo en camilla en medio de toda esa gente y llevarlo allá al frente donde estaba Jesús para que Jesús lo sane. No había manera. Entonces, tranquilamente los amigos de este paralítico pudieron haber dicho, mira, loco, ya fue, hoy veamos el partido tranqui, comemos una picadita, te acomodamos un almohadoncito, te quedás con nosotros y la semana que viene vamos al culto porque hoy, la verdad, imposible. ¿Está bien? O quizá había un piquete de camino a donde estaba la gente y cualquiera de estas cosas que habitualmente nos impiden llegar de la manera habitual. Digamos, por los caminos conocidos, ese día no había manera de llegar a Jesús. Pero estos tipos tenían una fe que rompe estructuras. Y entonces decidieron inventar un camino donde no había. Y fueron, subieron al techo y se pusieron a romper el techo. Ahora, yo les quiero poner de vuelta en situación. Imaginémonos hoy que viene un tipo,
Vienen 4 tipos, se suben al techo con una escalera y empiezan a hacer un agujero acá y nos bajan a un tipo por acá, por el techo. Evidentemente lo primero que diríamos, estos tipos están locos, porque se le va a caer de allá arriba. Lo primero que se va a caer, el paralítico se va a caer y se mata. ¿No? Lo primero que hubiéramos pensado. Otro hubiera dicho, nos están rompiendo el techo. Llaman a la policía y agarran a los 4 que están arriba y los meten presos. Sin embargo, estos tipos se arriesgaron, subieron al techo, hicieron un agujero, bajaron al amigo y dice que Jesús vio la fe de ellos. Y en base a la fe de ellos, lo primero que hace es perdonarle los pecados al paralítico. Y entonces, ahí donde viene otra vez esta cosa que tenía Jesús de romper los moldes. Porque el molde era, nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios. Y entonces, el accionar de Jesús permanentemente le rompe la cabeza a todo el mundo, y ahí es donde el Señor agarra y sana al paralítico. Ahora, nadie sabe, no dice en ningún lugar de la Biblia, de qué se trataba el mensaje que Jesús estaba predicando ese día. ¿Alguien sabe de qué se trataba? Yo lo busqué, pero la verdad no lo encuentro en la Biblia. No dice Jesús estaba predicando, como en otro caso, el Sermón del Monte, o como estaba predicando acerca de la venida del Cordero, o no se sabe de qué predicaba Jesús ese día. Lo único que quedó marcado ese día en la historia de la Biblia es la fe de los 4 amigos que se atrevió a involucrarse a pesar de que eso implique romper estructuras. Y entonces, a raíz de esa fe que rompió estructuras y que se animó a ir un poquito más allá de lo lógico, un poquito más allá de lo conocido, a raíz de eso es que este pasaje está en la Biblia. Si no, quizá hubiera sido un sermón más de los tantos que Jesús predicó apiñado de gente, porque les cuento, no sé si saben, pero los mensajes de Jesús no están todos en la Biblia, ¿no? Hay algunos. Los que escribieron la Biblia tomaron, de hecho, si ustedes ven los evangelios, no todos cuentan la historia de la misma manera, porque evidentemente los evangelios están contados por un tercero que vivió con Jesús y contó. Entonces, ¿qué es lo que le llamó la atención al autor acá? La fe de los 4 amigos que fue y hizo algo fuera de lo común. Entonces, a veces, involucrarse implica tomar caminos alternativos o quizá crear caminos donde no los hay. Y eso quiere decir sacudirnos un poco el polvo de la comodidad y atrevernos a ir un poquito más allá de la lógica. Como este papá que no dejaba salir al nene porque estaba lloviendo. Y yo me identifico absolutamente. No lo dejaría salir a mi hijo un día de lluvia, menos solo, a repartir volantes. Por más que la gente necesite conocer a Dios un día de lluvia. Pero el nene rompió las estructuras y sacó la realidad del molde para ponerla en otro plano. Hay una frase que me dijeron esta semana en el trabajo y la busqué y dice: lo posible nunca se habría alcanzado si no se hubiese intentado una y otra vez lo imposible. Solemos basar nuestras acciones en aquellas cosas conocidas y que nos dan seguridad, pero estamos siendo desafiados en este tiempo a ir más allá de lo conocido y a romper estructuras. Quizá eso implique que no seamos entendidos y comprendidos hasta el final de la historia, así como nadie hubiera entendido qué estaban haciendo esos tipos rompiendo el techo con un fiambre ahí, porque estaba todo envuelto seguro, para bajarlo por el techo. Sin embargo, eso que esas personas hicieron, a pesar de no ser entendidos, implicó la salvación y la sanidad del paralítico. Entonces, nuestro llamado esta mañana también es a involucrarnos, aunque eso implique romper estructuras. Por último, el último punto dice involucrarse aunque cueste poner el cuerpo. El pasaje conocidísimo está en Mateo 27, del 27 al 34, y dice así. Es una parte del relato de la crucifixión de Jesús. Y dice: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él.
Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Y arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y le escupían y con la caña le golpearon en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir encontraron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo, se negó a beberlo. Sigue el relato, pero lo que me interesaba es esta parte, que por ahí es la parte más cruda del relato en cuanto a lo que Jesús sufrió para llegar a lo que después finalmente sucedió, que fue la crucifixión. Solemos saber esta historia tan de memoria que por ahí se nos pasa un poquito de largo el sufrimiento físico que significó para Jesús la crucifixión. Le dolió, o sea, le clavaron espinas, le dieron latigazos, le dieron a beber vino con vinagre, ¿está bien? Y todo eso Jesús sufrió antes de ser clavado en la cruz, porque en realidad Jesús sabía que involucrarse en la causa en la cual estaba enviado y metido por parte de Dios significaba poner el cuerpo. Jesús ya sabía que para llevar adelante la tarea que tenía que llevar necesitaba ponerle el cuerpo, físicamente necesitaba poner el cuerpo. Pero Jesús se involucró de tal manera que no tuvo problemas en dar el cuerpo, dar su vida por su causa, y su causa era salvar a la gente. Y dice la Biblia que Jesús lo hizo por amor. Dice, amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo. Por lo tanto, todo ese sufrimiento físico era simplemente por amor. No creo que haya otro ejemplo mejor que este para ilustrar este punto en el cual la idea es que involucrarnos en una tarea implica poner nuestro cuerpo al servicio de esa tarea. Implica sacrificio, implica dolor, implica transpiración, implica horas de nuestro tiempo. Más allá de el cansancio físico y la cuestión de poner la vida en una tarea. Los discípulos de Jesús siguieron más o menos la misma suerte. Pedro tuvo una muerte aún más dolorosa que Jesús. Pablo fue decapitado en prisión y así, porque obviamente eran discípulos de aquel que murió por la humanidad, por lo tanto no tuvieron ningún problema en dar su vida por la causa. Y así también a lo largo de toda la historia de la humanidad, cada persona que ha marcado un momento clave en el mundo, sobran casos, no puse un par nada más en el escrito, cada persona que ha marcado un hito en la historia es una persona que ha dado su vida por la causa. Lo primero que necesitamos, lógicamente, es abrazar la causa, porque nadie daría su vida por algo en lo cual no cree. Pero así tenemos casos, por ejemplo, a los que nos gusta la historia épica y estas cuestiones de batallas, de espadas y todo eso, la historia de Sir William Wallace, el libertador de Escocia, ¿no? Que terminó decapitado y descuartizado por sus enemigos, pero que en el medio liberó y luchó por la libertad de todo un pueblo. Tenemos, por ejemplo, la historia de Martin Luther King, un correligionario, porque era cristiano y era bautista, un pastor negro de mediados del siglo XX que decidió dar su vida por la lucha en contra de la discriminación del pueblo de raza negra en Estados Unidos y que finalmente fue asesinado por eso. Tenemos el caso en Argentina, muy polémico, y no me voy a poner a hacer juicios de valor, de Ernesto el Che Guevara, que decidió emprender un viaje hasta Cuba, participar en una revolución, y él creía que de esa manera iba a traer libertad a América Latina. Errado o no, dio su vida por la causa. Marce me decía hoy, mientras leía el mensaje Ifá Valoro, bueno, no sé, ¿no? Después, juicios de valor aparte, cada uno tendrá su opinión. También, ¿por qué no?
¿no? Y así tenemos casos y casos y casos de gentes que dan su vida por una causa. Y estos en realidad son famosos, estos salen en los diarios, están escritos en los libros, pero a nuestro alrededor está lleno de gente que da la vida por la causa. ¿Por cuál causa? Por la que tienen entre las manos, ¿no? Obviamente. El otro día, ahora te pido, Cari, si me pones las imágenes que siguen, las dos primeras. Esto es el Día del Niño en el comedor Giré, en uno de los barrios marginales de nuestra ciudad. Tuvimos oportunidad de simplemente ser espectadores, la verdad. Teníamos idea de colaborar, pero llegamos tarde y simplemente estuvimos participando, compartiendo un rato con los chicos. Esto es una canchita que está ahí en uno de los barrios. Estos eran los nenes jugando en el pelotero. Déjame ahí la imagen, no me corras a la que sigue. Acá hay una señora que era parte de una iglesia en otro tiempo, por X razón, esa iglesia se disolvió y esa persona quedó sola, pero esa persona decidió dar su vida por los nenes. Lo único que hace esta señora es levantarse y cocinarle a los nenes todos los días en un comedor para alrededor de 40 nenes, sin ayuda ni del gobierno, ni de la municipalidad, ni de nadie. Cuando fuimos con Marcela, yo no la conocía, fuimos a conocer el comedor y nos mostró las fotos del ranchito con el que arrancó y de cómo tiene hoy acomodado. Y la pregunta fue, ¿y cómo haces? No sé, la verdad que no sé, pero me levanto todos los días y le hago de comer a los nenes. Salimos de ahí y le digo a Marce, ¿puede ser que nosotros ella, bueno, esto es un dato importantísimo, ¿no? Ella tiene un nene discapacitado con una enfermedad terminal que implica que ese nene puede morirse hoy, mañana, la semana que viene o dentro de un año. Ella no sabe cuándo. Lo único que dice es, yo le pido a Dios que cuando el nene se vaya no sufra, ¿no? Pero bueno, es como que esa es su causa también, ¿no? En la vida de los otros nenes, ella ve el alma de su hijo, ¿no? Y yo le decía a Marce, ¿cómo puede ser? Yo tengo 4 trabajos, Marce tiene 1. A nosotros no nos alcanza a fin de mes. Y esta señora no tiene trabajo, o sea, ella trabaja ahí en el comedor, no tiene ingresos y le da de comer a 40 personas y es feliz, ¿no? Y acá yo decía, bueno, acá se cumple el pasaje que dice que si Jesús le da de comer, si el Señor le da de comer a las aves del campo, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros? Porque no hay otra manera, vive obviamente de las donaciones que mucha gente trae al comedor, etcétera, pero esa señora entrega su vida por la causa, ¿no? Y ustedes vieran el cariño y el amor que destila ella y que el resto del barrio le da, obviamente, porque es obviamente la persona más amada de ese barrio, ¿no? Muy bien, pasamos ahora sí a la tercera imagen. Esto es una escuelita que tuve oportunidad de visitar esta semana a raíz de mi trabajo. Queda en un lugar que se llama Catanlil, en el medio de la precordillera neuquina. A raíz de mi trabajo tuve que pasar a visitar esta escuela. Eso que se ve ahí, las 2 primeras construcciones de este lado son, de la derecha, son el comedor y un tráiler convertido en casa a 2 aguas, donde los nenes tienen clases. La otra habitación chiquitita que está ahí es el lugar donde vive la directora y alrededor de 17 chicos cursan acá todos los días en el medio de la nada. Vienen caminando kilómetros cuando no tienen transporte que los vaya a buscar, o a caballo, o no vienen porque no pueden llegar al colegio. Y la señora que está ahí trabajando hace 8 años que está ahí sola con su marido. Hay alrededor de 17 nenes, de los cuales 3 son discapacitados. Una nena tiene cáncer y perdió un ojito. Y son todos pertenecientes a comunidades mapuches de la zona. Y esta señora decidió vivir ahí y entregar su vida para estos nenes. Ella es la única que tiene un cargo, con lo cual tienen el sueldo de ella. Y el marido es electricista, plomero, carpintero, etcétera, ad honorem, haciéndole el aguante a la esposa en su tarea. Y reciben algo así como 1.300 pesos por mes
para darle de comer todos los días a los nenes, 17 nenes que vienen ahí. La verdad fue una experiencia. Podés pasar a la siguiente placa, que está la foto de la señora con la escuelita y la bandera ahí atrás. Fue una experiencia muy movilizadora para mí conocer este lugar, recibir el abrazo de esos nenes. Lo que está atrás, sí, lo que está atrás ahí es la casita, muy chiquitita. Cuando llegué a Neuquén, después de visitar ese lugar y dar cuentas del trabajo que habíamos hecho, me enteré que esta señora es creyente. No escuché en ningún momento que esta señora me haya dicho la palabra Jesús. Ni tampoco me dijo Dios, ni me dijo Dios te ama, ni me dijo... No. Nada. Lo único que percibí ese día cuando salía de ahí, y veníamos comentando con los compañeros del trabajo, es salí de la puerta de ese lugar y le digo a los chicos, esta señora destila amor. Destila amor. O sea, vos la ves... No sabían que nosotros íbamos a visitar el colegio, caímos de sorpresa y el lugar está adornado, limpio, todo acomodado. Los nenes, un respeto que ojalá aprendieran los chicos de la ciudad, mis propios hijos, ¿no? Un respeto por la bandera, un respeto por la autoridad. O sea, es una tarea, es una misión que la señora está llevando a cabo ahí. Pero ¿qué quiero decir con esto? La persona se involucró de tal manera que decidió irse a vivir ahí, dar el cuerpo por estos chicos para expresar amor. No le cuenta a nadie que lo que está haciendo ahí es expresar el amor de Dios por esas personas. Es una cuestión muy delicada porque está muy presente el tema de la cultura mapuche y es muy difícil predicar en ese lugar. No se puede. O sea, si te enganchan predicando, te echan. Le sacan el cargo porque hay que respetar la cultura, los valores, la bandera, el idioma de las personas mapuches. Y predicarles el evangelio implicaría en todo caso correrlos de sus creencias, de su cultura, y si alguien la denuncia, la echan. Entonces, no es fácil, pero es un ejemplo que también me movilizó mucho acerca de la manera de involucrarse, poniendo nuestro cuerpo, nuestra vida, y dando la vida por una causa que en este caso también es nuestra causa, y en el caso de la señora del comedor también, anónimamente, sin salir en los diarios, sin salir en ninguna noticia, y dando todo por amor. Como estas señoras que mencioné, hay tantas, no nos alcanzaría el tiempo. De hecho, tuvimos acá un evento que se llamó Premiando al Bien, que ojalá lo podamos volver a hacer, donde tuvimos tanta gente que es similar, ¿no? Que tiene la voluntad de dar la vida por los demás. Entonces este punto es involucrarse aunque cueste poner el cuerpo. Evidentemente, cuando nieva, imagínense lo que es ahí, ¿no? No se puede caminar. Involucrarse implica poner el cuerpo, poner la vida, sufrir, dar horas de nuestro tiempo, sacrificar comodidad, sacrificar gustos, placeres por una cosa que creemos o que amamos. Para terminar y como conclusión, digo lo siguiente: creo que durante estos 8 meses hemos sido ampliamente ministrados, desafiados, exhortados a volver al Espíritu Santo, a dejar que el Espíritu Santo nos ministre, nos sane, nos toque. Hemos sido desafiados a la santidad, hemos sido movilizados a revisar nuestra vida y aquellas cosas que el Señor tiene que trabajar con nosotros, sobradamente. De hecho, yo le comentaba a Sergio la otra vez que hasta percibía como, de alguna manera, repetitivo el mensaje, ¿no? Pero bueno, por algo será. Le decía a Marcela también cuando vino el profeta el otro día que otra vez parece el disco rayado, porque el mensaje que dio el profeta era muy similar a muchos de los mensajes que ya habíamos escuchado durante el resto del año. O sea, no nos ha faltado palabra acerca de la primer parte de la palabra lema de este año, que es espíritu, y por qué no poder.
Pero de verdad, si queremos que realmente la tercera parte de lo que está ahí, que dice una ciudad transformada, se cumpla, evidentemente no alcanza con orar y ayunar, no alcanza con traer una ofrenda de pacto, no alcanza con venir acá adelante para que el profeta nos dé una palabra, no alcanza. No alcanza. La realidad se transforma allá afuera. Y eso implica involucrarse. Y si recordamos lo que significa involucrarse, decía la definición que es complicar a alguien en un asunto comprometiéndolo en él. O sea, involucrarse es complicarnos la vida. Pero yo les quiero contar que si de verdad queremos que la ciudad sea transformada, desde acá no lo vamos a lograr. Necesitamos involucrarnos, o sea, complicarnos y comprometernos. Y eso quiere decir dar nuestra vida por esta causa. Primero, abrazar la causa de la extensión del reino de Dios en nuestra ciudad. Creo que esa es nuestra causa. No sé si es la causa de todos, pero creo que sí. En el fondo, en cada cosa que hacemos, y en cada actividad que armamos, y en cada pata de nuestro ministerio, lo que está atrás es la extensión del reino de Dios en nuestra ciudad. La única manera de lograr eso es involucrarse. Y eso significa sacrificio, significa compromiso, significa complicaciones. Entonces el llamado esta mañana es involucrate, es decir, complicate y comprometete, pero deberá ser la única manera en la cual podremos realmente transformar la realidad si realmente eso es lo que queremos. Les dejo eso y es todo por hoy. ¿Habrá mucho para agregar? Yo te invito a que cierres tus ojos solo para poder poner nuestra mirada en nosotros mismos, confrontados con la palabra. ¿Cuántas cosas que necesitan que nos compliquemos? La iglesia se está abriendo en tantos campos. Pienso en los jóvenes y necesitamos complicarnos. Pienso en los adolescentes y necesitamos complicarnos. Pienso en las familias. Pienso en los necesitados, pienso en los desvalidos, cuánto campo de acción, cuánto terreno, cuánto lugar en el que Dios nos ha puesto. Esta semana de nuevo nos reunimos con gente de la municipalidad, de la justicia, que sigue poniendo su fe en que la iglesia puede hacer algo. No voy a hacer un llamado, ni te tenés que parar hoy, porque lo que Dios nos está llamando hoy no es a hacer promesas. Dios nos está llamando a involucrarnos. Así que simplemente, tomando esta palabra de esta mañana, llévate la pregunta: Señor, con el llamado que has puesto en mi corazón, con aquello que me ha cargado siempre y me carga como llamado, misión a realizar, hoy me llevo un desafío. Hoy me llevo un desafío. El llamado es: involucrate. Involucrate, involucrate. Padre, que esta palabra realmente haya sido en esta mañana una semilla sembrada en tierra fértil.
que dé fruto al 100 por 1. Lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén y amén.